Geeking. Bueno, Ay, aquí estoy estamos. muy feliz. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer este episodio, creo yo. Ni siquiera estaba en la lista de los episodios originales que pensamos hacer, pero yo me puse a pensar, ¿de qué tengo mucha merch que sería lindo decorar el set? Bueno, esto no es ni el 3% de la colección. Gracias al doctor William Hurtado Ríos, mi papá, por acolitarme cuando era chiquita, porque soy fan de Dragon Ball desde que tengo como 9 o 10 años. Y estoy muy feliz de venir a hablar acerca de todo Dragon Ball, del impacto de Dragon Ball. Y el otro semi-experto en el tema, Yo aquí, nos juntamos para hacer esto. Pudimos haber sido los cuatro, creo que los cuatro pudimos haber hecho esto, pero Sí. ni modo, we speak for the trees, como el Lorax, y vamos a hablar por todo sobre Dragon Ball el día de hoy. Literal. A mí me da risa porque tú me preguntas en un día random si yo soy fan de Dragon Ball y te puedo decir, o sea, Sí. sí, como que por ahí. Ajá. Y viendo el rehearsal para este episodio, hablando con Adriana, estábamos hablando de todo y me di cuenta de que Eres muy fan de sé Dragon Ball. muchas cosas de Sí. Dragon Ball, sé más de lo que pensaba que sabría. Sí. Entonces, Yo sí, o sea, si me preguntas por la calle, Adriana, ¿te gusta Dragon Ball? Te voy a decir, amo Dragon Ball, me encanta Dragon Ball. Lo único que me detiene de hacer un tatuaje de Dragon Ball son mi mamá y dinero, pero es una advertencia, pero me encantaría, o sea, es que en serio, ay, es como la cosa que más me ha gustado por mi vida, o sea, por la mayor cantidad de tiempo de mi vida. O sea, me gusta hace tanto tiempo que ya es parte de mí hasta cierto punto, o sea, está tan deeply rooted. Pero bueno, vamos a empezar hablando del origen de Dragon Ball como tal, que mucha gente piensa que viene del manga. Tenemos muchas versiones del manga. Esta versión de aquí, una versión naranja, que solamente son 2 tomos, pero son más de lo que el manga regularmente abarca, como tomos preciosos, me encantan. Esta versión de aquí, que me la regaló Esteban, y esta versión que es mi favorita, que es la saga roja. Tengo todo el manga, pero solamente traje estos para representar. Pero mucha gente piensa que empieza aquí la historia, pero nada que ver. así que vamos donde realmente empieza la historia, aunque no se llamaba Dragon Ball y obviamente el personaje principal tampoco se llamaba Goku. Está basada en las leyendas de Son Wukong, Sí. del viaje del oeste, y poco a poco fue, por decirlo así, evolucionando este blueprint para lo que fue Dragon Ball. O sea, pasamos de las leyendas del viaje al oeste con el personaje de Son Wukong, que era bastante parecido pero diferente a Goku, porque sí tiene todavía ese carisma, Pero y era obviamente el bastón. era más rebelde, tenía la Ajá. nube voladora y todo lo demás. O sea, Sí. esto es una como historia china antigua de la religión budista, que como muchos saben, los japoneses toman esas historias, las reinventan en su cultura, Sí. y se convirtió en esta leyenda del rey mono. Y bueno, la primera verdadera adaptación al manga no es la de Akira Toriyama, es de acá, esta que está acá. El señor padre del manga, Tezuka. alias Dios, no, mentira. Bueno, Tampoco así. ese señor es muy popular por cosas como Astro Boy. Astro Boy, hay bastantes iconos japoneses que al menos aquí en América no se conocen bien, pero por ejemplo, El original del Rey León. El original del Rey León fue Sí. creado por él, que Entonces- no sé si muchos han escuchado por ahí, pero que supuestamente el Rey León es una copia de otra película animada, que en realidad es una adaptación de un manga que... Bla, bla, Ay, bla. Muchas es de las bastante. cosas que creemos que son originales occidentales son de Japón. Sí. Pero bueno, este señor Tezuka, que era considerado el dios del manga, era muy admirado por Akira Toriyama, y él fue el primero que lo convirtió con el nombre, la leyenda de Son Goku. Él le puso el nombre. Y de nuevo, era un niño mono con una nube voladora y con un bastón mágico y con poderes, pero era mucho más infantil. O sea, esta es la versión infantil relajada de la leyenda budista, que tiene aspectos más densos. Claro. Entonces, esta es una versión para niños, y tengo aquí los mangas. Estas 4 ediciones son todo lo que comprende lo único que escribió Tezuka sobre Sobre el Goku. rey mono. Y estas salieron entre el 52 y el 59. Sí. Y es muy cool, es reinventar Journey to the West a una versión para niños. Claro, igualmente también teniendo en cuenta que la historia original era más seria. Incluso ni siquiera Wukong era el protagonista. Wukong es solo como que el prelude a toda la historia de Journey to the West, porque al final él es como que el means para entender el mundo en el que se ambienta la leyenda. Sí, muchos de los otros personajes de Dragon Ball vienen de allí. Oolong, Yamcha, muchos sí. otros personajes también Están tienen que basados en ver la leyenda. con eso. Pero bueno, Akira Toriyama, que admiraba mucho a Tezuka, decide
crear la historia de Dragon Ball. Él le añade lo de las esferas del dragón, le añade lo de los deseos, le añade lo del dragón, le añade toda la parte que es el core de Dragon Ball como tal, y se convierte en lo que yo creo que es probablemente uno de los mangas / animes más famosos de todos los tiempos. Yo sí diría que es el anime más famoso de toda la historia. Probablemente, porque es que es lo que justamente estábamos hablando con Esteban antes de empezar a grabar, que el impacto de Dragon Ball aquí en Latinoamérica es enorme, en el mundo, pero en Latinoamérica es enorme, traspasa generaciones. O sea, yo me voy a encargar de que a mis hijos les guste Dragon Ball. Pero a mí me gusta Dragon Ball y a mi papá también. O sea, gente de muy distintas generaciones que tuvieron un acercamiento a Dragon Ball, y aunque sea que no lo hayas visto o no te guste, tú lo ubicas. En la cultura de Guayaquil, dime cuándo no hayan visto un año viejo de Goku. Con la camiseta de Barcelona. Con la camiseta de Barcelona. O sea, está en todas partes, está tan metido en nuestra cultura que es complicado que alguien no haya al menos escuchado de Dragon Ball o visto a algún personaje de Dragon Ball. O sea, es muy difícil. Yo tenía amigos en el colegio que tú les decías si vean anime y me decían, no, eso es para raritos. Para Pero yo decía, otakus. miren, es Goku. ¡Ah, Goku! Goku, mi papá. No, sí, es que, o sea, yo un poco soy algo así porque no he visto muchos animes, no he leído mucho manga, pero háblame de Dragon Ball y yo así. Se abre su cabeza y empieza a salir información. Me encanta. Entonces, bueno, Akira Toriyama obviamente es popular por Dragon Ball, pero no es lo único que hizo. Él ya era popular antes de Dragon Ball, pero en Japón, por esta historia, este manga que se llamaba Doctor Slump, en donde sale Arale, que es un personaje que aparece en Dragon Ball. Y él intentó hacer cameos en los mangas, que me los he leído varias veces. Goku visita la Isla Pingüino, conoce a Superman, a los otros personajes, a los angelitos bebés, Arale, y Goku se sorprende de lo rápido que corre Arale, y le dice como que, ¿dónde entrenas? Y Arale le dice como, ¿qué es entrenar? Yo solo juego. Y es muy divertido como técnicamente Arale, al menos en ese punto de la vida de Goku chiquito, era más poderosa que Goku. Literalmente. Es muy lindo, pero o sea, él intentó incorporar sus trabajos por completo, y aunque es más popular por Dragon Ball, él conservó mucho cariño por su proyecto original y es muy bueno, vale mucho la pena. Así que sí. Igualmente, volviendo a Toriyama, un dato que me quería lanzar bastante interesante, que la razón por la que al menos los que han leído el manga sabrán que Dragon Ball, bueno, al menos los que no solo hayan leído el manga, sino se hayan puesto a analizar el paneling, se darán cuenta que Dragon Ball no solo una obra, sino más. La razón por la que creo que impactó tanto al menos al público japonés y al resto del mundo es que el manga y el anime en ese tiempo era muy fuerte en diálogo. Sí, estaba muy lleno de burbujas de diálogo, lleno de texto. Y no es que estaba mal organizado, pero estaba organizado diferente a como evolucionó a ser. Y además eso no era el único, o sea, como que un único problema en Japón, sino también si es que nos volvemos al mundo del cómic en los años 60, 70, con escritores como Chris Claremont, eran paneles de diálogo súper heavy y en vez de guiarse más por algo visual. Tomando las palabras de un gran genio y un gran señor que no tiene nada que ver con cómics ni manga, pero es Alfred Hitchcock, dijo que el momento en que un medio visual muera es porque solo se usaba diálogo. Sí. Y eso es lo que creo que Toriyama entendió. A la final, si ves sus páginas, no tienen más de 6 burbujas de diálogo. Máximo 6. Y tratan de mantener el texto en lo más conciso posible, e igual es suficiente información. Sí. O sea, en ningún momento sientes que al manga le falta información o que están diciendo muy poco. Es tan llevadero. Y el uso de las onomatopeyas es muy cool. Sí. Entonces, toda esa información se transmite sin necesidad de hacer párrafos. Y esto ocurre porque Akira Toriyama era un diseñador gráfico. Sí. Entonces, él sabía mucho acerca de organizar paneles, organizar figuras, organizar las formas de las cosas. Y revolucionó el manga con eso. Sí, especialmente yo sí diría que a pesar de que Tezuka creó el manga moderno, se podría decir que si es que no fuera por Akira Toriyama, el shonen como género, que para los que no sepan, shonen es un subsidiario del manga, que básicamente tienes varias ramificaciones, pero shonen es como que para más jóvenes adultos masculinos, que en realidad, honestamente, no es para hombres, pero puede ser para cualquier persona. Esas cosas ya no importan, pero, o sea, en Japón las cosas funcionan un poco diferentes. Son muy cuadrados. Y pues sí, o sea, era un género para jóvenes adultos, hombres.
Estaba dirigido a ese público en general. Pero honestamente, si es que vamos el abanico más allá de eso, son historias que se van más por la acción. Entonces, yendo por el mundo del shonen, esto es la base del shonen. Esto es literalmente lo que nosotros conocemos como shonen moderno, porque la manera en la que está puesta el paneling tiene dirección. O sea, la manera en que los golpes avanzan y es el blocking de las peleas, el paneling se complementa y hace que leer Dragon Ball sea como que súper llevadero y fácil. Lo abrí más o menos en la página que quería, qué risa. Sí. Tantas veces los he leído. Miren eso, por favor. Sí. Las líneas, ¿cómo se dirigen las líneas? Dios mío. Al menos para alguien que precioso. no lee cómics o manga, mostrarles algo, Por Dios, algo así. por favor. Tal vez no se ve tan impresionante. Pero en serio. Pero tienen que, genuinamente, para comprender el peso de esto, Qué satisfactorio. tienen que leer, pónganse a leer, no sé, el primer issue de Spider-Man, o de X-Men, o de cualquier cómic por ahí, y se darán cuenta que los paneles son o de 9 cuadritos, o peor, que son de 6, que son No lo voy a ver porque me voy a querer quedar viéndolo. Pero, o sea, sí, es muy chévere, la verdad. Y en cambio lo que hace aquí Toriyama es guiarse por líneas diagonales, perspectiva. La perspectiva. Algo que me fascina de la perspectiva de Toriyama es el pelo de los personajes que tiene. El pelo Goku tiene el pelo más raro del mundo y lo hace funcionar. O sea, miren esto. Goku tiene su hueco en el pelo, ¿verdad? Este ni siquiera es el Goku, este es el Goku de GT, pero está bien, es el mismo pelo. Aquí está. Tiene 3 cachitos, uno grande, como 3 por el lado chiquitos. Ajá, y el hueco, el espacio. Sí. Hace que funcione desde cualquier ángulo. A Goku lo han dibujado de un cenital, de un contrapicado, de un picado de espalda, de frente. Lo han volando. O sea, es muy increíble, la verdad. Es muy chévere. Va a ser un episodio muy fangirl, pero es que de verdad... Literal, es que es todo básicamente. Es todo. Y aparte, Dragon Ball fue pionero en muchas cosas muy, muy importantes, ya pasando a los arquetipos. A los arquetipos. Porque tenemos esta cosa del el arquetipo del entrenamiento, del fortalecerte más, de lograr una meta. Los arcos de entrenamiento, el arco del torneo. Del torneo. Todo esto fue creado por Dragon Ball. Y acompañado de nuevo, volviendo al paneling, algo que me parece interesante es que la manera en la que la perspectiva y el paneling se usa no solo es como para hacer más llevadero la lectura, sino narrativamente aporta full. Cuando tienes esos planos picados o tienes esos planos en los que se ve, por ejemplo, en perspectiva Freezer, hay una portada que me encanta, que es de Goku y Freezer viéndose cara a cara. Y obviamente Freezer es una cosa así chiquita. Es un enano. Pero aún así, la manera en la que Toriyama dibuja las expresiones y está compuesta el dibujo, te hace pensar que a pesar de que Freezer es un enano, le hace poderoso. Frente. O sea, sí. Él hace que... En realidad, los diseños de los personajes de Toriyama son tan creativos hasta el punto de que, o sea, en Dragon Ball, ya te incorpora esta situación de que hay personajes... Es un mundo tan variado que tienes tantas ganas de descubrirlo. Hay personajes que son humanoides, pero son animales. Sí. Entonces, eso ya de por sí era súper interesante. Pero pasemos a los villanos de Z. Los diseños... Cell pasó por etapas, entonces tenía diferentes diseños, uno más creativo que el otro. Todos los villanos tienen etapas. Todos. Sí, los tres. Pero, o sea, las etapas de Freezer son metamórficas, son demasiado chéveres. O sea, es una cosa muy animal. Y que se ha inspirado de la anatomía animal para realizarse. O sea, es que... Puedo decir algo que dije en el otro capítulo y sonó muy goofy. Ay, dilo. Me encanta el hecho de que Freezer es un lagarto, es una cosa horrible que poco a poco se va deformando. O sea, primero que nada lo ves como con su cabecita grande y sus cachitos, parece un demonio. Y de ahí poco a poco se va transformando en esa cosa grotesca y horrible. En la tercera transformación creo que ya tiene una cabeza alargada. Es feísimo. Y es súper feo. Pero después llegamos a la subversion de las expectations. César se ríe cada vez que Esteban dice eso. Pero si tuviéramos que ponerle un nombre a eso, sería Cell. O sea, Cell. Sí. Cell es el subversion de las expectations. También, es una cosa grotesca. Los dos. Se sobrepasan, o sea, se siguen sobrepasando. Cada vez que piensas que llegó al tope de lo más horrible, imponente, que dé miedo, que puede ser, se sobrepasa. Sí. O sea, es muy impresionante cómo logras esto sin necesidad de diálogo otra vez. O sea, la primera vez que ves a Cell, lo ves desde un contrapicado y el tipo se ve... Es una lagartija, pero da miedo. Entonces, está súper bien hecho en ese sentido. Sí. Y volviendo a lo de Freezer, lo que estaba diciendo, con el subversion de las expectations,
la cuarta transformación de Freezer es la última. ¿Por qué me encanta tanto? Es porque pasamos de algo tan animalístico, tan grosero, A ser tan a ser simple, tan formal. tan elegante. Es un dictador. Se nos olvida que este hombre es un dictador. Sí. O sea, por algo demanda respeto. Puede que no sea gigante o que sea más alto que Goku. Pero la manera en la que está dibujado el man y es tan simple y las formas, tiene una silueta tan Elegante. específica. Sí, ese primer panel, ponlo en algún lugar. Sí. Él tiene como la pierna cruzada y está caminando tiene la tan cola por atrás. elegantemente. O sea, está tan bien hecho. Y tiene mucho sentido con quién es su personaje. O sea, de Sí. nuevo, la forma en que los personajes están construidos tienen sentido a su personalidad. Ajá. Todos encajan full. Y hay personajes de los amigos de Goku que van cambiando con el tiempo, pero Sí. tiene sentido con quiénes son. Yamcha, que se corta el pelo cuando se muda a la ciudad con Bulma. Bulma, que pasó por miles de hairstyles tapas, sí. y de etapas de moda y pelo, pero todo tenía sentido con la época en la que se supone que está planteado Dragon Ball. Y en general con las cosas que le están pasando a Bulma en su vida. Cada vez que, o sea, son amigos que Goku pasa como que 3 años entrenando y los vuelve a ver, pero aún Literal. así cuando los vuelve a ver, tiene sentido cómo evolucionan en su aspecto. Claro. A mí el salto que más me encanta es cuando Goku crece, la primera vez que vemos a Goku Sí, alto. con el paraguas. ¡Ah! Tengo una figura de eso, no la Ay, traje porque no traje. Hablando de eso, Ajá. lo que les dije al inicio, esto no es nada de la colección. Voy a grabar la colección y Esteban, que edita esto, va a poner un video aquí de la colección. Me hubiera gustado traer una versión de un Goku adulto, pero esas son figuras de colección más caritas y técnicamente no son mías. Entonces me daba un poquito de miedo traerlas porque son más frágiles de todas formas. O sea, no es porque sea descuidado, pero son más frágiles. Tengo una del Goku con el paraguas y el traje azul. Sí, el traje y la azul. primera vez que lo ven y nadie lo reconoce. Y es tan bonito cómo pasó del niño patucho a ese Goku. Y Bulma le dice como que te ves guapo, Goku. Y es como que es tan lindo porque ella lo vio crecer. Y es muy bonito. O sea, como que todos sus amigos diferentes también. Él también dice que no los reconoce porque son así, se reencuentran en los torneos y cosas así, Claro. al menos en Dragon Ball. Entonces, es muy cool. Me parece muy cool el diseño de los personajes como tal. Habla mucho Guiándolo de sus con- personalidades. sí, Es que exacto. creo que hablando de Bulma, creo que ella es uno de los ejemplos más interesantes porque su pelo nos marca etapas de su vida desde que fue chiquita, era esta como que niña soñadora sobre la tecnología, quería inventar cosas nuevas. Por eso su pelo más desarreglado, pero sin perder ese carisma bonito con el moñito. A poco crecer a ser una adulta. Sí, a mí me encanta el look de Bulma con el cintillo rosado y el como pelo afro. Es Sí. tan bonito. Pero en general, o sea, podría hacer un ranking de todos los cabellos que Bulma ha tenido. Pero es muy cool. Y bueno, en general, otro de los arquetipos importantes que creo que se establecieron con Dragon Ball, ya en Dragon Ball Z, es Vegeta. Tenemos que hablar. Vegetita. Él ama a Vegeta Amo a como Vegeta. personaje. Y es verdad, o sea, es un personaje tan bien Logrado, desarrollado y también logrado. escrito. Sí. Me fascina el hecho de que Akira Toriyama no solo como que creó las bases de arcos, o sea, se puede decirle beats a una historia, sino también a los... O sea, no solo es un masterclass en beats de cómo cuentas una historia, sino también los personajes que participan en esa historia. Porque Vegeta es el ejemplo perfecto de cómo darle la vuelta a un personaje y hacerte encariñarte de alguien que hace como que, digamos, hace arcos atrás, lo detestabas con toda la vida y era el malo malote. Sí. Y es impresionante porque él pasa de ser literalmente otro dictador. Bueno, no es un dictador, pero alguien que cometió Sí. genocidio, que cometió cosas muy malas Muy y está crueles. aquí en el planeta Tierra para destruirlo y buscar a Kakaroto, en tal caso. A solo poco a poco darse cuenta de que es una persona y puede compartir y puede dejar su ego atrás. Su ego. Y tener una familia. Wow, es que en serio, ay, Vegeta va haciendo tan bien. El aspecto del ego de Vegeta es tan... O sea, todo el asunto de la leyenda del Super Saiyajin, de que él no podía resistir la idea de que alguien fuera más poderoso que él es un príncipe. O sea, él se sentía Sí. con el derecho de ser el rey de todos. Y ya de por sí le lastimaba el ego que Freezer fuera más fuerte que él. Pero pensé, bueno, al menos soy el más fuerte de los 3 pelagatos que quedan de mi raza, porque Literal. todos los demás se extinguieron. murieron. Pero luego llega este niño inocente, humilde, que creció en la Tierra, que no sabe que es un alienígena, que es la persona más buena del mundo. Y es más fuerte que él, o sea, por Sí. supuesto que le iba a lastimar el ego, por supuesto. Pero Y esa es la que cosa, sí. que en ese momento no lo ves, porque Vegeta es un villano. Pero conforme lo vas conociendo y mirando para atrás,
entiendes mucho a Vegeta y empatizas mucho con él. Y eso está, las pistas están allí y todo está tan bien construido para que al final veas para atrás y te des cuenta de que todas sus actitudes tenían sentido teniendo en cuenta la persona que es. Sí. Una escena que me ha marcado sobre el personaje, bueno, hay tantas. Hay tantas. Creo que el turning point de Vegeta es en el arco de Freezer. Es cuando genuinamente le toca porque no hay de otra para sobrevivir contra ¿cómo se llama? Estos manes. Los bobos esos. Los bobos esos. El equipo Guineo. Sí, es La que brigada. sí, la brigada Guineo, sí. Sí, ellos no les toca de otra que estar con un niño y un calvo chiquito. El calvo chiquito y el hijo de tu mayor enemigo. Ah, sí, además de O eso. sea, Y le toca pelear con ellos contra los otros manes para sobrevivir porque no les toca de otra. sí. Y a pesar de eso, él sigue ahí, además de que sí, sigue siendo orgulloso, le parte a su madre Gohan un par de veces por ahí porque sigue siendo un desgraciado. Hay esta escena cuando él muere en la saga de Freezer, donde ve a Goku al fin llegar. Sí. ¡Date prisa, Goku! Date prisa. Siempre se demoró. Y él se siente satisfecho, él se siente feliz porque piensa, ok, no seré yo, pero alguien va a vencer a este tipo. Mi sangre, mi raza. Sí, y se da cuenta de existe. que los Saiyajin son una cosa mucho más allá de quién es el príncipe, quién es el mejor. Sí. Son tan poquitos que es importante tenerse alrededor y que empiece a tener este sentido de comunidad. Eso es lo más importante. Vegeta aprende que él solo no puede. Y eso es una cosa tan bien lograda a través de la historia. Es muy fascinante de leer y de ver. Es muy chévere. Sí, y además sigue siendo, a pesar de todas estas cosas por las que él pasa, él nunca deja de ser el mismo. Sigue siendo un chico orgulloso, amargado, desgraciado. Exacto. Pero, y además de eso, más importante, sigue siendo un foil para Goku. Sí. Sigue siendo una inversa de él, se podría decir. Y eso me fascina porque ese es el arquetipo no el antagonista, sino del... Antihéroe. No el antihéroe, es... el personaje no es el competidor. Alter ego. No es el alter ego, Es el alter ego. No es el alter ego, es el ¿cómo se podría decir? Ponemos música de ascensor. Sí, eso está pensando. El rival. Ah. El rival. Era la palabra más básica del mundo. Sí, te lo juro. Es el arquetipo del rival. Sí, es verdad. Y Sí. incontables otros espacios se explora esto en el anime. O sea, Pasa con Piccolo también. Pasa un poco con así, Piccolo. pero cambia completamente a ser el rival en el ¿cómo se llama? Tenkaichi. Tenkaichi Budokai, en el Ajá. torneo. En el torneo, hacer una figura más paterna, pero hacia otro personaje que Que es Gohan. Que eso sí es otra cosa y Vamos otro a hablar tema. más adelante de Gohan, pero sí. Sí. O sea, es chévere como hay villanos ahí pasa mucho en Dragon Ball, como que son más que villanos, rivales que se convierten en aliados. Sí. Pasó con Ten Shin Han, pasó Sí. pero hay otros villanos que se quedan villanos, o sea, tampoco es que el Claro. recurso se abusa. Y tiene sentido, para todos tiene sentido. Ten Shin Han era esta persona que estaba manipulada por su mentor. Sí. Y fue en realidad el maestro Roshi quien le dijo, no tienes que ser así, puedes ser una buena persona. Entonces, y en general, tiene mucho sentido porque todos estos personajes hasta cierto punto fueron obligados para ser así, por las circunstancias de su vida, por las cosas que les tocó vivir, tenían que ser malvados. Sí. Y había bondad en ellos y tampoco es que se convierten en santos, siguen manteniendo como Vegeta, como Piccolo su aura más... Sí, sus cositas. Sí, tienen cosas que no les gustan, son un poco más amargados, pero aún así son personas que descubren el poder de la comunidad, acaban amando a la tierra y quieren protegerla. Entonces, Es muy bonito. ¡tan bonito! Sí. Muy, muy bonito. Pero bueno, hablemos acerca de los power-ups, que es otra gran cosa que estableció. Otra gran cosa que se estableció en Dragon Ball. Mucha gente dice que Dragon Ball es solo power-ups, pero analizando desde el punto más narrativo, más interesante, cada power-up sí siento que, al menos en Z, en Z, No hablemos de Super. no hablamos de Super, todavía no, Ya más luego. vale, güeyito. En Z sí siento que narrativamente todo lo que son transformaciones se cumplen al pie de la letra. Sí. Tienes primero que nada, no es una transformación, pero tienes el Kaioken.
en Z y Kaioken es muy importante porque es un recurso No lo narrativo hagas, Goku, vas a para morir. la pelea más increíble de toda la historia de Dragon Ball, en mi opinión. En mi opinión. Tu cuerpo no lo va a soportar. Kaioken a la 10ª potencia. Y yo chiquita así, ¡wow! En mi opinión. La pelea Está contra bien. Vegeta es increíble. Sí. Es la mejor pelea de Dragon Ball. Siento que el demostrar el poder de la... ¿cómo se dice? ¡Ay, se me están yendo las palabras! Como que maximizar. Yo estaba pensando en eso. No del como que- valor, sino como que... Ah, ya, sí te estoy entendiendo. De la determinación de Sí, Goku. sí. De De lo una lejos manera- que estaba dispuesto a llegar. Ajá. Sí. Lo fuerte que era su coraje para ir más allá y enfrentarse con un enemigo mucho más fuerte que él. Y aún así se le gana. Bueno, no le gana No le técnicamente, ganan. Pero Lo- los dos quedan hechos pelota. Pudo haberlo ganado, pero lo dejó huir y eso es muy importante. Sí, eso pero, es importante para el desarrollo de Vegeta. Sí, pero, o sea, en general, sí, mucha gente como que piensa que Dragon Ball es solamente eso, pero todas las transformaciones tienen mucho sentido. O sea, al menos la que más sentido tiene obviamente es la primera, el primer Super Saiyajin, porque te introducen de forma muy sutil a este aspecto de La leyenda. el folclore de los Saiyajin, o sea, Sí. la cultura de un planeta que ya no existe. Entonces te hablan acerca de estos, que era una raza guerrera, que naturalmente eran violentos, todo lo demás. Cuando Goku llegó a la Tierra, Goku se pegó en la cabeza de chiquito. O sea, él era un niño muy rebelde, muy de eso de bebé. Ujú. Su abuelito, que es el hombre que lo adopta, Gohan. decía... Perdón, es que inserta el clip que tú sabes. Cada vez que me ponen este clip, yo lloro como que si se me hubiera muerto alguien. De Literal. verdad, no puedo, no, lo escucho y lágrimas, no. Pero bueno, no me toquen el tema del abuelito Goku. Su abuelito, le dijo que él era un niño muy violento, pero un día se le cayó y Se le cayó, literalmente se le cayó. y se golpeó en la cabeza y eso lo convirtió en un niño mucho más tranquilo, mucho más calmado, mucho más lindo. Y Goku es un alma muy linda. Muchos decían que era tonto. No era un tonto, solamente era muy ingenuo. Pero era un niño muy bueno. Se tenía Sí. mucha bondad en su corazón. Y eso es a lo que Vegeta le choca cuando lo conoce también. Le dice como que se supone que deberías haber aniquilado a todos los humanos. Eres más poderoso que ellos. Y aún así, Goku no era un príncipe. Él no era de la realeza. Ni Él siquiera era... sabía del folclore, ni siquiera no, sabía de la leyenda. él no sabía que era alienígena, él pensó que era un humano raro que tenía cola. Entonces, te explican que la familia de Goku eran, cuidado, eran te cayó. la Biblia de Dragon Ball, Biblia. eran una raza mucho más inferior y él no tenía por dónde ser así de poderoso. Por eso lo mandan a la Tierra, porque en la Tierra vivimos los humanos, que somos personas que no tienen ningún poder sobrenatural. Entonces se supone que iba a ser fácil para un Goku bebé colonizar la Tierra y matar a todos los humanos. O sea, así era la escala de poder. Pero Goku se esforzó tanto de pequeño para ser tan fuerte que acabó siendo más fuerte que el príncipe de los Saiyajin. Entonces, esta leyenda que poco a poco te van introduciendo de que existe alguna vez una profecía de que va a haber un Saiyajin, que su pelo se va a convertir en rubio y va a tener un aura de energía alrededor de su cuerpo y que va a ser el más fuerte de todos y que él va a ser el que venza a esta gran fuerza que los viene acosando a su planeta y muchos otros planetas, que es Freezer. Sí. Entonces, que te vayan dejando las miguitas de esa historia hasta que ya ves cómo ocurre y Goku se convierte en el Super Saiyajin. Puede hacer algo muy chistoso. Sí. Y de repente... Ah, sí, Krillin explota. Y eso es muy importante. La segunda vez que se muere, por cierto. Ya lo había matado Me dio Picoro. miedo. Pero Lo mataron... lo han matado tanto. El chiste de Krillin, según yo, no lo han matado tantas veces. Lo han matado como unas 3, 4 nomás. Son 4. Vamos a poner bien el número aquí, lo vamos a buscar. Ay. 5 veces. Producción dice que son 5. Ha muerto ¡Cinco! 5 veces. Producción nos va a decir, lo vamos a decir en el micro. Ah. A ver, son 3 consideradas canon. 3 Ah. canon. En- Ya, sí, son ¿cómo se llama? 3. En lo de Piccolo, Sí. Piccolo. en lo de Freezer. y en lo de Boo. Ah, Majin Buu mata. ¡Es verdad! Sobrevivió a Cell para que Majin Buu lo mate. Qué risa. Hay 2 no canon, que es uno en el futuro de Trunks. Ya, en el No, futuro eso de sí es Trunks canon. muere todo el mundo. Ah, bueno, Ajá. entonces 4. Es canon, pero es otra línea de tiempo. Eso no es canon. ¿La Ya, GT? Quinta es GT, pero GT no Ah, es no, eso canon. sí no cuenta. Ya, ok. Yo sí contaría la del Sí, futuro. 4 veces en tal caso. ¿Ha muerto 4 veces? 4 veces. No, sí ha muerto un par de veces. Entonces, Pero, o sea, Goku, Krillin es su mejor amigo de chiquito, entonces ver a Krillin explotado ayudó mucho para que se convirtiera en ese Super Saiyajin, desbloqueara ese rage que tiene por dentro, porque Goku nunca fue una persona vengativa Claro. ni con iras. Entonces,
Me dio sí. penita que boté la estatua de Goku, se me cayó. Me perdón. No, está bien. Pero sí. Pero sí, bueno, Ah. en fin, la cosa es que los siguientes power-ups igual sí tienen su significado, tienen su valor, o sea, el Saiyajin fase 2 y fase 3, que son los que verdaderamente cuentan, los GT no cuentan. Que, Puedo hablar yo de la significancia. sí, Es importante el Super Saiyan 2 y 3 narrativamente por las siguientes razones. Primero que nada, hay que tener en cuenta quién consigue el Super Saiyan 2 primero. Y cómo llegamos ahí. ¿Y por qué la saga de Cell es la mejor saga? No lo sé. Gohan. Gohan tiene un viaje muy interesante durante esta saga. Dentro de los arcos de los androides y de camino allá. Porque se nos introduce un personaje muy importante, que es el favorito de muchos. En este caso muchos, porque estamos en producción y Renata y a Renata les encanta este personaje que es Trunks, que es el que pone la vara, se podría decir. Porque él llega y lo primero que hace es ver a Freezer y partirlo, hacerle sushi. Sashimi. ¿Has visto ese clip de los primeros de Mascar en el que Rico solo hace sushi? For me, impossible. Lo mismo. Lo mismo, es lo mismo. parten. Es lo mismo. Trunks el futuro es tan cool. O sea, me está diciendo que el Sí. hombre viene de un futuro postapocalíptico, pero tiene el outfit más duro que he visto en la historia de la vida. Es Sí. increíble. Pero sí. Y narrativamente él pone la vara aquí. No solo para que reaccione Goku, porque Goku es el que regresa y dice, ah, mira, aprendí a teletransportarme, tal, y yo también soy Super Saiyajin. Sino para que los demás reaccionen sobre este evento. Vegeta está destrozado, porque no solo significa que hay más Super Saiyajin, sino que hay más y él no es un Super Saiyajin. Ajá. Y para otros, como Gohan, significa yo tengo que estar Tengo ahí. que llegar allí, tengo que llegar ahí. ser, ajá. Y el aspecto del personaje de Gohan es tan importante. Creo que podríamos hacer una encuesta masiva y mucha gente diría que Gohan es uno de los mejores personajes o su favorito de Dragon Ball. Yo también tal vez diría que sí, y yo lo aprendí a querer, porque cuando vi Dragon Ball originalmente tal vez no me centré mucho en eso, pero viendo para atrás, el personaje de Gohan es uno de los personajes que más sufrió a lo largo de Dragon Ball, Sí. y con todo sentido. O sea, la primera vez que nos introducen a Gohan es en un entorno pacífico, justo antes de que empiece la saga de los Saiyajins. Sí. Y él es un niño que ha crecido los últimos 5 años tranquilo con sus papás y tiene una familia unida y querida, y de repente se lo roban unos alienígenas que resulta que él también es mitad alienígena, es su tío. Llega su tío. Llega le da su la cachetada. tío y se lo duerme y se lo lleva. Sí. Y el niño empieza a descubrir que tiene un gran poder. Poder que ni siquiera su tío y el amigo de su tío pueden comparar. O sea, ellos piensan que el coso, ¿cómo se llamaba? El que usan, el el coso. lector, El lector. el coso que utilizan para leer el número de poder La unidad. que tienen los posibles contrincantes. El de Gohan lo rompe, excede cualquier cosa, y Gohan es tan poderoso. Pero ese es el aspecto sobre Gohan. No quiere tener eso. Gohan no le quiere importa. pelear, Gohan no quiere competir. Tal vez es porque es mitad, mucha gente piensa que es porque es mitad humano, mucha gente piensa que es por la forma en la que su mamá lo crió, pero Gohan no tiene ningún deseo de pelear. Goku desde niño siempre decía como que le encantaba. O sea, él veía a alguien que fuera más poderoso que él y decía, yo quiero entrenar más y ser más fuerte que él, en un aspecto muy infantil y muy lindo. Gohan nunca tuvo eso. Gohan fue obligado a pelear contra su propia raza, siendo un niño de 5 años. Gohan fue obligado, bueno, Gohan sí quiso ir al planeta Namek, pero es porque sentía la presión Sí, la de responsabilidad. la responsabilidad de ser fuerte, y siempre lo decía, quiero ser fuerte, y por eso como mi papá, Sí. su papá que está muerto. Entonces, es como, es muchísima presión. El niño se fue a otro planeta, tuvo que pelear con gente que le sacaba la vuelta por más de 10 veces. Y en el sentido de que, o sea, le tocó aprender esto. Su papá estaba muerto, Piccolo lo dejó en el medio de la nada para que aprendiera a hacerse fuerte. Lloró un montón, no quería ser parte de eso. Y cuando por fin parece que el niño va a tener una oportunidad para tener una infancia regular y recuperarse del trauma, llega Cell, Y aquí llega es la donde viene lagartija. lo interesante. Y ahí viene la parte más interesante de Gohan. El tema del arco de Gohan aquí es que las cosas del quiero, pero el no puedo, se chocan completamente de que es su responsabilidad técnicamente, a pesar de que es un niño de 11 años, en participar en lo que parece ser el fin del mundo y salvar no solo a su familia, sino Al mundo. al mundo, como Al lo mundo. voy diciendo. Es que es impresionante que lastimosamente le toca esta vida, y la cosa
que más me fascina sobre el arco de Gohan es que al final lo que lo rompe para al fin ir más allá y ser Super Saiyajin fase 2 no es es que tengo que ser más fuerte. No. O es que es mi responsabilidad. Sino es el ver a alguien. Sufrir. El androide 16, ¿no? Sí, 16. Alguien que le enseñó tanto, sufrir y morir de una manera tan cruel. Es lo que le hace dar cuenta de la razón por la que su papá y otras personas son fuertes, que Sí. es para proteger a los demás. Para proteger a los débiles. Y Gohan se da cuenta, desbloquea esa parte emocional que hay en él. Sí. Deja de ser una obligación y él ahora sí quiere hacerlo, pero no quiere hacerlo a la larga. Y ese es un diálogo importante en el aspecto de Piccolo. Piccolo le dice esto a Goku, le dice, o sea, ¿cómo...? Él no tiene ningún deseo de competir, no tiene ningún deseo de pelear. Él solamente se pregunta por qué su papá lo está mirando morir. Porque es verdad, Goku creció en un entorno mucho más tranquilo que el de Gohan, a pesar de todo. O sea, Goku participó en torneos amistosos, tuvo amigos, sí, se solió a un ejército completo, pero él quería hacer eso. Sí, él se metió. Él se metió, no tenía que hacer nada de eso. De nuevo, era para proteger a los débiles, cosas, situaciones como la de Upa, este niñito Ajá. y cosas así, o sea, el 8, Octavio, le decían en Latinoamérica. Es que en el manga está en español de España y solo se llama 8, pero que es uno de mis personajes favoritos, por cierto. Es tan pequeño, pero me encanta. Y todo esto. Entonces Gohan entiende por fin el porqué. Y la pelea de Gohan con Cell me parece la cosa... esa es mi pelea favorita de Dragon Ball Z. Esteban me preguntó hace rato y probablemente es verdad. O sea, el espíritu de Goku detrás de él en ese Kamehameha me parece la cosa más épica, más increíble, más sabrosa, épica que he visto en mi vida. O sea, de verdad, me da muchísima satisfacción el cómo Gohan está escrito y que luego Gohan empezó a participar en las demás peleas opcionalmente. En fin, la cosa es que más adelante, después de la saga Cell, vamos viendo cómo Gohan sí empieza a participar más opcionalmente de las peleas. O sea, Gohan tiene luego una vida propia. Sigue sus estudios, está en la universidad, cosa que su mamá le inculcó, pero él de verdad quiere hacer eso. Y es muy chévere cómo no acabó siendo como que, es el elegido porque es el hijo de Goku. Porque sí pensaron darle más protagonismo a Gohan, que Gohan sea el nuevo protagonista. Pero... Y mucha gente dice que nerfearon el personaje, que no lo hicieron, que no quisiera para que no superara a Goku y cosas así, pero no, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo funcionan las dinámicas de padres e hijos en muchos aspectos, de tal vez tú quieres que yo sea algo que yo no quiero ser y no tengo que serlo, y a Gohan le dan la opción narrativamente de escoger si quiere ser el nuevo salvador del mundo o el nuevo Goku o no. Y él escoge no serlo. Y ahí está el valor de su personaje. Y sí, hizo la cosa estúpida esta del Saiyaman. Pero era su manera propia. Era su manera de ser él mismo. Y está bien. Y que si da cringe, sí, pero está bien. Dejen al niño ser. No, respeto. Pasó por mucho. Se merece ser silly si él quiere. Sí. Pero sí, bueno. De ahí yendo al Saiyan fase 3. Es un poco más interesante porque los otros dos se podría decir que es un grito a la injusticia de lo que está pasando en ese momento, con lo que pasó con Krillin y el otro con el Android 16. En este caso es más raro porque resulta que pasan los años, Goku se fue a entrenar cuando estaba muerto y de la nada solo vuelve. Qué chistosa frase es: Goku se fue a entrenar mientras estaba muerto. Así funciona Dragon Ball. Así funciona Dragon Ball. Entonces ya pues. Y resulta que cuando vuelve y se enfrenta a Buu, resulta que de la nada solo empieza a subir de poder y empieza. Y hay un pico increíble en el que solo se vuelve Super Saiyan 3. Pero es interesante porque en vez de ser como que una demuestra de poder raw, se podría decir, es más como una limitación. Se podría decir que sí, Goku se hizo más fuerte, pero no puede usarlo tanto tiempo, o tiene sus limitantes. Como lo del Kaioken, que fue uno de los primeros power-ups que se introducen en la saga. Se podría decir que, a diferencia de Super Saiyan 1 y 2, que son un clímax, o ya la cereza del pastel, el Kaioken y el Super Saiyan fase 3 se utilizan más como un medio a llegar hasta allá. Ajá, son como es un último recurso. Esta es como que la última esperanza, no abuses de este poder. Sí. Y eso se siente también de nuevo en el diseño del personaje, que no tenga cejas, que tenga el pelo largo. O sea, se siente animalesco y se siente brutal. Y eso es algo muy chévere. O sea, te das cuenta de,
esto no es solamente que el pelo está más crispado, esto es serio. La cosa se puso Goku, seria. esta cosa seria. Esta vaina Tenía es que seria. decirlo, perdón. Pero sí, o sea, es muy chévere como de nuevo se transmite a través del personaje. Sí, y esto hace un nuevo arquetipo también para los power-ups, porque tenemos el power-up clímax, por ejemplo, se me ocurre algún ejemplo, la leyenda del zorro de las, creo que son 9 colas de Naruto. Ujú. Pero por otro lado tenemos un power-up que a pesar que impone y es poderoso, tiene sus limitantes. Lo que se me viene a la mente que es parecido es la armadura Berserker en Berserk mismo, que es un manga muy bonito. No puedo Bonito. No lo puedo recomendar por aquí, pero léanselo si pueden, por favor, por favor. Pero sí, se podría decir que estos power-ups creados por Akira Toriyama fueron como un blueprint para otras cosas dentro del mundo del manga. Y hasta se podría decir que también en otros medios, pero tal vez me estoy yendo un poco más lejos por ahí. Pero sí. Bueno, hablemos un poco de las sagas ya tocamos bastante el tema de las sagas, pero o sea, al menos en Ball y Z se divide así. Así que, disclaimer, yo vi Ball, Z y GT. No he visto Super, no lo voy a hacer. Y sé que está Daima y tal vez. Pero bueno, hablemos de Ball, Z y GT. Bueno, GT no, en este caso porque son sagas, pero hablemos de las cosas más importantes. O sea, Ball empieza con Pilaf. Le mandé un audio en la mañana a Esteban porque estábamos hablando de esto. Pilaf me parece probablemente el villano más detestable de todo Ball y Z. Pero Es raro este porque personaje... tienes a Hitler como villano en Dragon Ball, tienes a Freezer que, Tienes a Freezer, que es un Hitler. racista, desgraciado, que mata. Pero a mí como me cae villano. peor Pilaf. Porque que Pilaf es una rata y es metiche y nadie lo llama. Y está obsesionado con un niño. Goku es un niño chiquito. ¿Por qué estás tan obsesionado con un niño chiquito? Pero bueno, empieza por Pilaf, que solamente este ser que quiere apoderarse del mundo. Es un villano bastante básico. Luego tenemos el primer torneo Tenkaichi Budokai, que tiene sus rivales. Sí. Tenemos el ejército de la Red Ribbon, que me parece la cosa más cool del mundo. Sí, en español. Yo siempre lo conocí como Red Ribbon. ¿En serio? O sea, al menos, bueno, es que no he vuelto a ver la serie, pero el manga sí, en el manga sí es Red Claro, Ribbon. Red Ribbon. No era roja, sí decía roja, era red roja, no sé. No sé, no estoy segura, habría que checar eso. Nos van a llamar la Albrecht. Pero, perdón, pero bueno, de ahí tenemos lo del asunto del torneo de Baba, la hermana del maestro Roshi, y tenemos al vampiro, a la momia, tenemos al abuelito de Goku. Y eso. No hablemos de eso. Y de ahí tenemos el siguiente, Tenkaichi Budokai, en el que conocemos a Ten Shin Han y todo lo demás. Luego tenemos a Piccolo Daimaku. Y luego tenemos ya al tercer Tenkaichi, que es el hijo de Piccolo. Cuando ya está crecido. El Piccolo que todos conocemos. Ajá, el Piccolo que conocemos y Sí. ya Goku ya Acá, adolescente. sí, acá no son las sagas tan marcadas como en Z, pero igual técnicamente esos son como los villanos eventos principales de Ball. Claro. Entonces, en Z sí es mucho más marcado la saga de los Saiyajins, la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majin Buu. La única saga que diría que es Bueno, muy Android es marcada en Ball, en chiquito, Dragon Ball chiquito, es cuando está lo de Piccolo Daimaku. Sí, eso sí es el villano. El evento, la Y cosa. es tan importante, es súper chévere. Todo ese manga está tan bien dibujado, está tan bien hecho. Le estaba diciendo, justamente queríamos tocar este tema acerca del el gran trabajo de los artistas de manga. Justamente en ese tomo de esta serie que tengo aquí, la serie roja, al inicio, en la primera página, Akira Toriyama pide disculpas diciendo que está enfermito y se dibuja a sí mismo enfermito de gripe. Dice que, no sé, perdón, tal vez los dibujos de este tomo no sean tan buenos. Es el tomo en el que Goku vence a Piccolo Daimaku y lo atraviesa de la panza. Eso está tan bien dibujado. Yo así de, no pidas perdón. No pidas perdón, Rey, porque acabas de darme uno de los mejores momentos que he tenido el placer de leer en mi vida. Y es que funciona así. En Japón muchos conocemos que la cultura es muy Es muy demandante. severa. Ajá. Es fuerte, competitiva. Es complicado. Los mangakas son personas que pasan por mucho. Especialmente porque no es como en los cómics, que es un equipo que se encarga uno de ilustrar, otro de colorear, escribir. otro de escribir. No. Tienes los manes de la editorial. No. No, en el manga, al menos hace muy poco ya empezó a tener más equipos, pero durante todo lo que era Dragon Ball era él contra el Toriyama mundo. solo. Toriyama contra los editores. Sí, de verdad que sí. Entonces, bueno, los artistas de manga merecen muchísimo más Más respeto que se le da. porque sí. Y la cosa es que, de nuevo, o sea, volviendo a lo del impacto, esta cosa trascendió y se metió por cada hueco posible de la cultura latinoamericana como no hay otra cosa que creo que lo haya hecho
de Oriente. O sea, en verdad, es impresionante cómo el de otro hemisferio llegó a ser algo tan parte de nuestra cultura. El impacto en Latinoamérica, en serio, es tan importante y abarca tantas cosas. O sea, las cosas que ya mencioné. Y luego tenemos lo del doblaje. Honestamente te voy a decir un hot pick, que no es un hot pick, porque Ajá. no me importa lo que digan. Ok, Gracias a Dragon Ball, el doblaje existe. sí. Gracias a Dragon No, Ball, el yo estoy de acuerdo. es un ambiente que existe hoy en día, porque si no fuera por el doblaje de Dragon Ball y el anime, no tendríamos a leyendas como René García, Mario Castañeda. con empleo. Esos señores tal vez se hubieran enfocado en otras cosas y el mundo del Películas, doblaje cosas hubiera así. quedado chiquito ya. Pero no, No. Dragon Ball fue otra cosa. O sea, al punto de que hay fans de estos artistas de doblaje que conocemos los nombres. O sea, ¿cuántos artistas de doblaje podría mencionar yo que no sean ellos? Los conozco porque son de Dragon Ball y reconozco sus voces en otras cosas. Y ellos han sido tan... O sea, el fandom ha sido tan bueno con ellos y ellos con el fandom. Vamos a hablar acerca de una de las mejores experiencias de mi vida. Vamos a hablar acerca de uno de los mejores días de la vida de Adrián Hurtado. Adrián Hurtado tuvo el placer de estar en el primer Budokan de Guayaquil. Tuve la oportunidad de conocer a René García y Mario Castañeda. No sé si ha sido la primera vez que vinieron como tal, pero sí fue el primer Budokan de Guayaquil. Y fue algo muy, muy bonito. Y la cosa es que ellos de verdad hacen el personaje para mí. Yo escucho la versión en japonés y entiendo lo chévere que es el original. Escucho la versión en inglés, no me gusta, se siente tan... le falta sazón. Batería y reggaetón. Batería y reggaetón. Y he escuchado la versión en español de España y no me gusta para nada. Pero en verdad siento que, o sea, le dieron tanta alma a cada uno de los personajes. O sea, no solamente Goku y Vegeta. O sea, en general, todo el doblaje me parece tan bien logrado. Es tan bien hecho. Y con este asunto del doblaje también llega este nuevo fenómeno de las canciones traducidas. Hoy en día ya no tenemos ese lujo de tener las canciones y los openings doblados al español, porque han cambiado las épocas y se han dado cuenta que obviamente La imagino que por globalización decisiones creativas y también. por cosas simplemente ya no quedaba, pero en esa época sí se hacía el tema del doblaje a las canciones y nosotros teníamos composiciones originales para nosotros acá en Sí, Latinoamérica. Ángeles Fuimos es una canción que no existe en otro lado. La canción, o la de los guerreros, es que Ay, no me estoy acordando los nombres ahorita. Pero la de. siempre, no me acuerdo, seremos Dragon Ball Z. Es tan pica, en serio. Es tan chévere. Y, o sea, las canciones no necesariamente tenían que tener que ver con pelea ni nada. O sea, en GT teníamos Mi Corazón Encantado, que es una canción que la mayoría siente demasiado nostalgia cuando la escucho. A mí me pones Mi Corazón Encantado y yo lloro. Entonces, lloré en la mañana escuchándola, porque mientras organizaba esto, dije, es hora de ponernos en ambiente. Puse las canciones y yo estaba feliz, feliz de la vida. Escuché la de La Increíble Aventura, que es el opening de Dragon Ball, que me parece increíblemente bien lograda. Romance Te Puedo Dar, que es el outro de Dragon Ball, que se supone que es como de Bulma la canción. Es muy bonita. Y luego Mi Corazón Encantado, que es tan preciosa. Y tenemos canciones que solamente salieron por salir, o sea, ni siquiera eran necesariamente parte de un opening o nada que ver. Y eso es una cosa que se ha perdido, porque ahora mucha gente... El mundo se globalizó, o sea, la gente ve los animes en japonés y todas las Claro, cosas, pero es diferente hoy en en ese día. momento fue tan crucial y tan importante, y para mí eso es un gran elemento de por qué la gente de Latinoamérica lo ama. Sí, o sea, se ha vuelto bastante, se podría decir, nuestro. O sea, para que nos queden claro lo gigante que es Dragon Ball, creo que yo le puedo aparecer a mis papás y decirles, tú conoces, yo qué sé, al director De una película de una X. película y no me van a decir el nombre, no van a saber quién la No. dirigió. Pero si les digo, Mario Castañeda, Ah, Goku. Es Goku. Goku, él es Goku. René García, Vegeta. Vegeta. Sí, literalmente sí funciona. Entonces, saber que estas personas ya no se han vuelto más allá, o sea, han ido más allá y se podría decir, han compartido eje con la obra y la han potenciado, pero al mismo tiempo la han compartido con nosotros y se ha vuelto más con nuestra cultura, a pesar de que es un país completamente diferente a Japón y no tenemos nada que ver. Nada que ver.
Pero sí, igual mencionando el doblaje latino de Mario Castañeda y esto no es el único. No es el único, porque existe Kai. Kai fue un remaster que hicieron de Dragon Ball, si no estoy mal, a mitad de los 2000. Salía en ya Cartoon después Network. de mucho tiempo. Y básicamente, al menos en Japón, el goal era solo remasterizar la música, darle un poquito de animación, que se vea más bonito y se acabó. Pero aquí querían renovar contratos con obviamente con los actores originales en Latinoamérica, Mario y René, y el crew, y Lalo. Entonces, y todo el equipo. El problema es que hubo problemas de budget, entonces no todos entraron al proyecto, entonces mucha gente creció con Goku siendo otra persona. Sí. Y no diría que, no estoy mal. seguro cómo se llama el chico, se me fue el nombre, pero se podría decir que no es Mario Castañeda, pero porque Mario Castañeda no solo es Goku, es el Grinch, es Es un montón de personajes, muy icónicos. Él tiene una trayectoria y una experiencia que le aportan mucho al personaje de Goku, que no es por desmeritar a nadie, pero tal vez alguien más joven no tenía la misma experiencia. Y, o sea, no tengo nada en contra del doblaje de Kai, a mí en lo personal no me gusta, pero sí, o sea, sí conozco a alguien que me dice como que, sí, yo crecí con Dragon Ball Z. Kai, get out of here. Los OGs reconocen la voz de Mario Castañeda en otra película. Él es el doblador oficial de Mark Ruffalo también, él es fucking Bruce Banner. Mark Ruffalo. Pero, o sea, tú reconoces la voz, yo al menos, no siempre digo, es Mario Castañeda, digo, es Goku. Así Hola, soy Goku. Hola, soy Goku. Así de metido en el personaje está, o sea, es tan reconocible por eso. Y es algo muy bonito. Me alegra mucho que una cosa que nada que ver con nuestra cultura se haya convertido en parte de nuestra cultura tanto así, y que nos haya permitido llegar a este punto. O sea, yo, si tuviera que recordar la época más feliz de mi infancia, probablemente sería la época en la que era fan de Dragon Ball. O sea, tengo tantos buenos recuerdos asociados con Dragon Ball. O sea, ni siquiera necesariamente de la serie o ver la serie. Recuerdo cómo mi papá me regaló estas figuras. Recuerdo la Navidad en la que recibí un montón de cosas de Dragon Ball porque era como que el evento del año. O sea, yo tenía como que gustos anuales, pero este gusto me ha durado toda la vida. Y es algo que me ha acompañado por tanto tiempo que en verdad es algo muy valioso para mí. Y aunque mucha gente cuando era más pequeña me decían, eso es para niños, no es para niñas, o como que era muy violento, cosas así. No, se hagan esos cuentos, ya. No, nada que ver. Y aparte, Dragon Ball tiene valores dentro de todo. O sea, hay muchas cosas que aprendes entre comunidad, amistad, la valentía, el esfuerzo. Todas esas cosas siento que las aprendí en parte por Dragon Ball. Y le tengo muchísimo cariño y siempre lo voy a tener, a donde sea que vaya, y las narrativas que siga averiguando en la carrera, las cosas que quiero hacer, los proyectos en los que estoy trabajando, probablemente tenga Dragon Ball como un referente, porque me parece que no solamente fue pionero en muchas cosas, trascendió más allá. O sea, va a seguir siendo impactful, va a seguir siendo un gran referente a donde ver. Pero bueno, yendo al futuro, hay una cosita chiquita que Adriana no se ha visto, que es Dragon Ball Super. Lo intenté de verdad. Once again, me compré todos los DVDs, me aburrí muy rápido, el relleno era muy relleno. Me rendí, o sea, he visto las cosas importantes, pero no estoy al día con el lore. O sea, me nombras a alguien y no voy a saber quién es. Pero he visto las peleas importantes y lo demás, he entendido un poco de otras personas que me han explicado, pero sinceramente no tengo ganas de verlo. Y no pierdes nada porque, o sea, volviendo al tema de los personajes, quería hacer un chiste muy chistoso. O sea, de los personajes que creo que conoces son el Goku, esta vaina seria, conoces al... Obviamente conozco al Goku, esta vaina seria. Al man que es el hijo de Goku. Sí. Sí, ¿sabes a lo que me refiero? Para los que no saben, Whis, que es uno de los ángeles. Claro, no, sí. El actor de voz es el hijo de Mario Castañeda. ¿En serio? Sí. ¡Qué bonito! Si no estoy No mal. O es uno de los chicos, pero es uno de los hijos de los OGs. ¡Qué bonito! Ajá. Pero bueno, volviendo a Super. No se pierdan nada, no se vean Super. Super es una pérdida de tiempo. Yo le puse y si ya horas vieron de mi Super y vida. les gusta, perdón. Me Esta da es nuestra opinión. pena, pero es que Super es tan soso. Porque también hay que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo Toriyama ya no estaba tan encargado de esto. O sea, Super era un anime, ni siquiera era adaptación de manga de Toriyama, sino que fueron su propia cosa y Toriyama les decía, haz esto. Mientras tanto, Toriyama estaba ocupado con otro señor muy importante llamado Toyotaro, que es su discípulo y estaba enseñándole cómo es Dragon Ball y siguiendo sus pasos, porque obviamente Toriyama para esa época ya estaba un poco viejito. Especialmente porque, aunque suene feo el dato,
los mangakas no suelen vivir mucho tiempo debido al estrés, la presión y la constante. Para los que no sepan, el flow de trabajo de un mangaka es básicamente, tu trabajo es hacer un capítulo, que normalmente son 20 páginas o más, que son de viñetas más, la escritura más, la composición, y todo eso en solo una semana. Tienes una semana para dar ese capítulo, no solo para dibujarlo y terminarlo, sino que te lo prueben y poder subirlo y poder imprimirlo. Entonces, más que una semana, yo diría que incluso es menos. Entonces, este tipo de vida para la gente que trabaja en manga, que son los mangakas, es muy fuerte, muy pesada. Entonces, normalmente ellos no llegan a vivir mucho, que digamos, debido a esta presión. Por ejemplo, uno de mis mangakas favoritos murió a los 51 años, creo que si no estoy mal, que fue Kentaro Miura. Murió, creo que una arteria simplemente se le explotó y no pudo más y simplemente falleció, a pesar de que se le veía sano. Simplemente, a veces simplemente tu cuerpo te pasa factura. Sí, y le ha pasado a muchos otros mangakas que no han pasado de los 60 años. Sí. Entonces ya, pues, Toriyama estaba con su discípulo, Toyotaro, y estaban trabajando en Super, pero en el manga de Super. Pero hasta eso, obviamente, tenían que ver que sea un producto bueno y que siga los estándares de Toriyama. Mientras tanto, Toei Animation estaba haciendo lo que se les pegaba la gana. Entonces, la animación superó en velocidad al manga. El manga no iba por ahí cuando la animación ya estaba por allí. Entonces, producción, Renata nos ayudó con un datazo, porque yo al menos no sabía esto, que fue que simplemente se encargaron de dar puntos, bullet points, es decir, como que estos son los temas que vamos a tratar en el manga. Aún no terminamos de dibujarlo, ni escribirlo, ni nada, pero toquen estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Que tocan esos temas, pero todo lo que pasa en medio no hay nada, entonces se inventan y se inventan cosas, alargan cosas, hay relleno y todo se siente tan fuera del personaje. O sea, lo que conocemos que cosas que los personajes harían, pues hacen cosas contrarias porque no está escrito. Entonces, esa es la razón por la que ahora van a rehacerlo. Resulta que, les voy a decir un chismesazo, que no es chismesazo para los que son fans de Dragon Ball. Este año se anunció que Super va a ser reanimado porque el timeline de las cosas que pasaron fue el siguiente. Toei anuncia la película de la Batalla de los Dioses, creo que sale en 2012-2013. El manga de Super creo que empieza en 2015. Entonces hubo un timeline un poco complicado entre que las películas salieron, la de Batalla de los Dioses, Freezer, y de ahí el torneo con el universo 6, y de ahí se van para adelante. En cambio, en el manga, a pesar que es mucho más corto, narrativamente se va por otros lados. Y es un poquito más fiel a lo que es Dragon Ball Z. Ajá. Se siente más como un Dragon Ball Z Plus, como un alargado. DLC para la gente que juega videojuegos. Ya. Entonces, Super, en vez de hacer eso, pues porque obviamente se fueron por su lado porque no tenían mucho por dónde construir, simplemente dijeron, hagamos Dragon Ball Z, pero ahora más bacán. Ahora bien. Bueno, sí, entonces técnicamente incluso si quisieran ver Super ahora, para los que no lo han visto, ya no es canon. Ya no es canon. Lo entonces no es una buena descanonizaron. idea. E igual hay otros productos no canon de Dragon Ball. Que son buenos. Las películas, que los tenemos aquí, que son un montón, ninguna de las películas es canon, excepto por el tema de Broly, eso ya se canonizó. Sí, pero no es la misma pero cosa. no tanto así. Y GT, Dragon Ball GT, aquí Que lo no es tenemos aquí. canon. Dragon Ball GT no se hizo por Akira Toriyama, se hizo por fans. Sí. Entonces, que fue aprobado. Pero no, Dragon Ball GT no es canon, para eso existe Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, que aún No lo he visto, pero tal vez sí le dio oportunidad. Es básicamente el concepto de GT, pero alineado con la historia de Dragon Ball Z en general. O sea, es la versión canonizada de Dragon Ball GT. Y de nuevo, mucha gente odia GT, pero a mí me gustó mucho. el opening es bueno, esa es mi opinión. A mí me gustaba Giro, yo quería el robot y yo no tenía concepto del dinero cuando era pequeña y el robot era realista y decía Giro Giro y rodaba y así y costaba como $500 y yo, es barato, ahorita me lo compro. Pero obviamente nunca tuve ese robot. Pero o sea, me parece un Giro bastante más humorístico y aún así me encantaba el estilo de la animación, los personajes se robaron mi corazón y por eso es que me gusta Dragon Ball GT. Pero obviamente entiendo que no es canon y entiendo por qué mucha gente no lo aprecia tanto, pero mi corazón encantado es probablemente la mejor canción latina de Dragon Ball, así que no la cantes, vamos a poner a llorar. Pero bueno, sí, eso es como que el resumen de todo Dragon Ball, desde Dragon Ball hasta Super y Daima y todo lo que está pasando ahora. Que ahora se viene la reanimación, se podría decir, o un remake de lo que es Super, que va a ser más parecido a Daima, que solo como que
un DLC, un poquito más y se acabó. Tal vez cuando ya Y- pase la reanimación le dé chance y me siente a intentar verlo, pero ni modo. Hasta ahora esa es mi Igual. opinión de Dragon Ball. A mí me gusta más Dragon Ball que Dragon Ball Z, incluso. Esa es mi opinión. Y a ti te gusta más Z. A mí me gusta más Z, pero solo por el hecho de que, no sé, Toriyama solo se supera cada vez más con Sí, cada arco, sí, no, excepto eso con sí el es de Buu. verdad, eso El sí. de Buu no es tan bueno. La saga de Majin Buu es la saga más buena de todas. Bueno, Pero no es mala, no es no es mala. para nada, solamente es la más débil de todas. Es un 8 de 10 entre mundos de 9. De 9.5. No puede. Quiere estar ahí, pero no llega. Pero igual es bastante mejor de lo que la mayoría esperaría. Entonces, bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Creo que es un episodio un poco largo, pero Sí. es un especial de Dragon Ball y esperamos que les haya gustado muchísimo. Comenten si crecieron con Dragon Ball, de dónde conocen Dragon Ball, si es que sí, si no, algún dato que no conocían, algún dato curioso, cuál es su saga favorita, personaje favorito. Y eso. Quisiera ver en los comentarios cómo la gente dice la saga, así tipo, esta es mejor que esa, y tipo la de Freezer es mi favorita. Peleense si pueden, si quieren, denos sus opiniones. Pero bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por ver. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Ya iremos haciendo contenido acerca de esta colección, más de nuestras opiniones Sí. más controversiales sobre Dragon Ball. Así que bueno, muchísimas gracias y bye. Bye.